¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Pues bienvenidos a un programa más de Laboral en Serio. Y pues el día de hoy tenemos un programa especial que quizá a muchos de nosotros nos va a sonar como conocido, como familiar. Y nos vamos a referir al tema de los trabajadores del hogar. Es un tema que realmente tiene años, esta normatividad dentro de las leyes, llamémosle Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, pero actualmente vino una reforma importante el día 16 de noviembre. Independientemente de que hubo una reforma ahí en el año 2019, 1 de mayo, anoten las fechas, 1 de mayo de 2019 y posteriormente el 2 de julio del mismo año, 2019. Entonces, para ello contamos con un gran invitado, el licenciado en Contaduría Pública, certificado maestro José Antonio González Castro. Bienvenido, José Antonio. Gracias, Telésforo. Es un honor para mí estar en este programa porque no había tenido la oportunidad de coincidir en tiempos, en agendas, pero al igual que tú, a mí en lo particular también me encanta lo laboral, me encanta Seguro Social, me encanta Infonavit, y digo yo, respetando obviamente estatus y dimensiones, dije, bueno, pues lo laboral para el maestro Telésforo, pero hoy me siento honrado de participar en este Fiscal en Serio y hablando de la reforma en materia de trabajadores del hogar. Yo creo que ya era necesario, ¿verdad? Porque inclusive pues, por ahí tenemos algunas tesis, algunas jurisprudencias, algunos casos de éxito, que si me permites un primer comentario, porque hay una pregunta frecuente de esto, decía ¿las amas de casa se pueden considerar como trabajadoras del hogar? ¿De acuerdo? Y la respuesta es no. Sin embargo, yo me voy un poquito antes. Hay sentencias de amas de casa que han demandado, por ejemplo, a su pareja, reclamando obviamente los salarios del trabajo del hogar y han ganado, Telésforo, aunque realmente hoy por hoy la reforma como tal no les aplica a las amas de casa, ¿estás de acuerdo? Pero al final del camino, pues el trabajo de casa, como dicen por ahí, nunca se termina, ¿estás de acuerdo? Es correcto. Sí, era una de las preguntas que también iba yo a comentar, ¿no? Que sí es muy común, como dices, porque eso se da pues en todas las familias, ¿no? Sí, claro. Digo, hoy en día también podemos decir que han ido cambiando las cosas, ¿no? Sí, la mujer antes se le veía como esa persona que era pues obligada a hacer el quehacer, a hacer la comida, a lavar la ropa. Hoy en día, bueno, pues creo que también las cosas, en esta equidad de género, las cosas están cambiando. Creo que estas reformas son oportunas. Sí. Seguramente que en la práctica, pues sí, muchas de las mujeres que hoy en día trabajan, pues ya algunas desafortunadamente tienen esa necesidad de todavía llegar a hacer quehacer, llegar a hacer algunas otras actividades del hogar. Claro. Y es doble esfuerzo, ¿no? Claro. Hay quienes se apoyan con pues alguna persona y esa persona a lo mejor puede ir un día a la semana, 2 días a la semana, los fines de semana. Claro. Y ahí es donde justamente se trata de hacer justicia laboral para esas personas que de una u otra manera se les contrata. Hace mucho tiempo, hasta el año 2019, antes del 1 de mayo de 2019, no sé si tú te diste cuenta que se les llamaba trabajadores domésticos. Sí, claro. Y eso pues atentaba, ¿no? contra la discriminación, ¿no? Principalmente. Y fue que tuvo que darse esta reforma, pero después de muchos años. Claro. Por eso casi nadie le hacía caso también a esos pocos artículos, como que estaba muy escondido esto de los trabajadores del hogar, o que en ese entonces eran trabajadores domésticos, sin nada de prestaciones. Seguro Social, optativo. PTU, no participan. Infonavit, tampoco tienen derecho a habitación. Entonces, pues yo me gustaría hacer una dinámica el día de hoy, como hacerte algunas preguntas sencillas para que nos ayudaras a resolver ese tipo de inquietudes. Número 1, ejemplo es, ¿qué son los trabajadores del hogar y cuáles son esas 3 modalidades que se pueden dar? Que se pueden dar, exactamente. Pues mira, mi querido Telésforo, leyendo la disposición, yo quisiera hacer un primer comentario adicional al primero que hice, en donde checando, por ejemplo, lo que dice literalmente la Ley Federal del Trabajo con respecto al Seguro Social,
Algunas normas hablan de trabajadores en masculino del hogar y otras disposiciones hablan de trabajadoras en femenino del hogar. Entonces, pero yo creo que la tendencia de esta reforma es ubicar a las damas, al género femenino, que desarrollen ese tipo de actividades. Desde luego, en base a eso, bien lo decías, el día 1 de mayo del 2019 viene todo un capítulo exprofeso para este tipo de trabajadores, que al final del camino son trabajadores. Si me permites el comentario y también con la anuencia de nuestros invitados, pues desde luego viene reglamentado desde el artículo 331 al 343 de la Ley Federal del Trabajo, en donde el 341 de inicio me dice, son todas aquellas personas que desarrollan actividades dentro del hogar, valga un poquito la redundancia, en donde van a desarrollar actividades de aseo, ¿de acuerdo? De asistencia, ¿de acuerdo? De apoyo, entre otras, ¿de acuerdo? De cuidado. De cuidado, exactamente. Y es importante el comentario porque al final del camino, no hablar de trabajadores propiamente dicho el hogar solamente es dedicado a la casa como tal, sino en apoyo, asistencia a una persona menor de edad o inclusive a un enfermo. Derivado de eso, contestando tu inquietud, el mismo artículo 331 de la Ley del Trabajo clasifica a los trabajadores del hogar en 3 escenarios. Los que están y pernoctan en el hogar donde prestan el servicio, ¿de acuerdo? Es decir, su residencia está ahí, el término que utilizan es residencia. En donde en una de las preguntas que vienen de las preguntas frecuentes, eso se llama trabajo, ¿cómo se le ubica? Cuando te quedas en la casa, se me fue el nombre, técnica, pero ahorita me acuerdo. Okay. Otra modalidad es cuando son precisamente, llegan a la casa, pero no se quedan, no pernoctan ahí, no residen ahí, ¿de acuerdo? Entonces eso se llama de entrada por salida, ¿de acuerdo? Y hay otra modalidad que es precisamente que un trabajador o trabajadora del hogar pueda trabajar de manera indistinta con varios patrones, ¿de acuerdo? En donde se le llama multipatrón. ¿De acuerdo? Entonces son las 3 clasificaciones que se pueden dar hoy en materia de trabajadores del hogar, ¿de acuerdo? En donde bien dices, y ya lo platicaremos, al decir trabajadores, pues se debe sobreentender que le aplica de entrada la Ley Federal de Trabajo con todas las prerrogativas que esto implica, ¿de acuerdo? Y desde luego, en consecuencia, porque también viene una reforma, la Ley del Seguro Social. ¿Estás de acuerdo? Así es. Sí, pues mira, muy interesante porque precisamente en ese capítulo 13, de ese título sexto, que es de los trabajos especiales. La Ley Federal del Trabajo se clasifica en títulos. Así ¿no? es. Tiene 16 títulos. Cada título tiene sus capítulos. Y fíjate qué interesante que este título 13, este capítulo 13 del título sexto, que es de los trabajos especiales, y tú sabes que pues, en trabajos especiales están los comisionistas, los autotransportistas, etcétera, etcétera. Hay algo ahí bien interesante, que esta reforma, precisamente del 2 de julio del 19, sí, viene a dejar en claro que ahora ya se les va a denominar personas trabajadoras del hogar, precisamente para incluir a todo el género, claro, personas trabajadoras del hogar. Y esas personas trabajadoras del hogar no solamente son vamos a llamarle así, y con todo respeto, las que luego denominamos que la sirvientita, o puede ser el jardinero, puede ser el chofer, claro, que son trabajadores del hogar, o sea, asisten al hogar, claro, al hogar ya sea de una familia o de una persona. Claro. Entonces, la verdad es que es bien interesante cuando ya te metes a fondo, a lleno a este tema. Analizar el tema, claro. Sí, porque tienes que desentrañar bien y entonces en ese momento te das cuenta y dices, oye, qué interesante ese cambio de quitarles de trabajadores domésticos y cambiarlo por personas trabajadoras del hogar. Así es. Para incluir a todo el género. O sea, no lo han podido modificar en todas las leyes, ¿no? Y hablando de la Ley Federal del Trabajo, efectivamente, bueno, pues ahí empezamos con ese artículo 331, en ese capítulo 13, en donde viene esa definición, pero casualmente esa definición, ¿qué crees? Que ahora en el 16, el Diario Oficial del 16 de noviembre, vuelven a dar una definición, pero un poquito mucho más acertada que, porque dentro de ello, esa persona que va a prestar esos servicios, ¿sí? A final de cuentas, los va a prestar ¿para quién? Es para toda la familia, pero ahí te habla ya, te empieza a incluir a una persona, y me quiero adelantar un poquito en materia de la Ley del Seguro Social, a una persona que se le llama empleadora, sí, claro, cosa que no existe en la Ley Federal del Trabajo. En la Ley Federal del Trabajo solamente existe el trabajador y el patrón. Trabajador y patrón, definiciones. Sí. Y ahora resulta
que en la ley del Seguro Social incluyen en sus definiciones artículo 5A, Ajá. lo que es patrón, lo que es trabajador y lo que es la persona empleadora. O sea, muy interesante porque luego decimos, pues que es una persona empleadora, que no es lo mismo que un patrón. Entonces ahí es donde empieza ya el análisis. Claro. Que no, o sea, no le podemos definir patrón al ama de casa, al padre de familia, Claro. a los hijos, sino la empleadora en este caso es toda la familia. ¿Sí? Y toda la familia ahí es donde los hacen responsables solidarios. O sea, esto va más allá de lo que podemos pensar. Claro. Se le llama responsables solidarios a todos, porque todos utilizan esos servicios de ese trabajador del hogar. ¿Sí? Entonces, empezamos por ahí, por ese artículo que, como bien dices, trae una definición que hay que analizar todavía un poquito más a fondo, porque está dentro del trabajo, de los trabajos especiales, y luego de ahí ir viendo los demás artículos, ¿no? Entonces te dice, bueno, ya tenemos entendido que existen 3 modalidades, como bien lo dijiste, y luego contrato. ¿Cómo ves? Porque ahí viene también las características que debe ser obligatorio contrato. ¿Tú cómo ves eso, el contrato de trabajo? Mira, antes de llegar a ese tema del contrato, yo nada más quisiera, haciendo el análisis que bien refieres, sí. Maestro, de que hay una frase en ese mismo artículo 331 que efectivamente dice las personas empleadoras, ¿de acuerdo? Ya hablando del término que tú mencionas, que no lo refiere como patrón, que es importante el comentario, me dice, van a contratar a personas trabajadoras del hogar, me dice, siempre y cuando no obtengan un beneficio económico directo derivada de esa contratación. Así es. Y es importante el comentario, mis queridos amigos, porque no hay que perder de vista, y digo nada más para ubicar el concepto, porque también vienen en las preguntas frecuentes de que una persona pregunta, oye, lo que yo le pago, que es la nómina, a mi trabajador del hogar o mi trabajadora del hogar, ¿es deducible para efecto de impuesto a la renta? Respuesta, no es deducible. Ahora, y lo menciono porque yo he visto en mi experiencia de que muchas empresas familiares, ¿de acuerdo? Chicas, medianas o grandes, dan de alta a esa persona, trabajador del hogar o trabajadora del hogar, en la empresa. Y lo dan de alta como trabajador realmente, ¿estás de acuerdo? Así es. ¿Y eso qué involucra? De que ellos, en su entender, dicen, bueno, pues cumplo con la obligación laboral, cumplo con la obligación de seguro social y aparte lo hago deducible. Yo creo que hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Así es. Y por otro lado, también hay que hacer la separación, creo que en la charla también se va a definir, de que no confundir a personas que te asistan, te atiendan o hagan aseo, por ejemplo, en bares, en restaurantes y demás, que ahí sí estaríamos hablando de un trabajador normalito, común y corriente. ¿Estás de acuerdo? Entonces, nada más para definir el concepto. Ahora, en el tema del contrato, a mí se me hace bien interesante esta pregunta, maestro. ¿Por qué razón? Porque derivado de esa relación laboral, que también se desprende del 331, ¿de acuerdo? Porque dice que, bueno, lo que dijimos y termina diciendo que se configure dentro de una relación laboral, ¿de acuerdo? Y la relación laboral como tal, pues la encontramos ya nada más como escenario en el artículo 35 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, como dato. Así es. Entonces, el contrato debe de ser, número 1, por escrito. ¿De acuerdo? Perfecto. En donde se tengan que establecer los derechos básicamente de las personas que van a prestar ese trabajo. Porque si vemos en ese capítulo, en materia del contrato, nada más hace alusión de manera puntual a lo que debe de venir en el contrato y después en otro artículo encontramos las obligaciones que llama especiales del patrón. ¿De acuerdo? Exacto. Que también me llama la atención por qué lo considera como especial cuando una regla general, y no sé si estés de acuerdo, que me dice, lo que no esté estipulado en este artículo, en este capítulo, aplica las normas especiales o generales de la Ley Federal del Trabajo. Correcto, o sea, que no se nos olvide esto. Así ¿Estás es. de acuerdo? Así Entonces, volviendo con el contrato, hay nada más, aparte de que tiene que ser por escrito, que yo lo veo como una situación obligatoria, pues debe de establecerse, número 1, ¿a qué te vas bueno, los datos generales tanto del empleador como del trabajador,
el domicilio donde se va a prestar el servicio, ¿de acuerdo? La actividad a cual yo voy a hacer, e inclusive quiero hacer un poquito más generoso el comentario, porque la definición que dimos pues está un poquito escueta, ¿estás de acuerdo? Y si nos vamos, por ejemplo, lo que sugiere el Seguro Social o la ley del Seguro Social a través del instituto, me dice que de las actividades que una persona puede hacer dentro de este contexto, pues es lavar, planchar, cocinar, ahora sí que atender a los enfermos, ¿de acuerdo? Etcétera. Entonces, esto me resulta ya más específico porque pues eso es lo que hacen en la práctica, ¿estás de acuerdo? Entonces, tiene que establecer con precisión el trabajo al cual se van a dedicar, el horario de trabajo, que creo que es bien importante porque ahí se desprendería, y también lo considera el capítulo 13 que decías, que si yo debiendo de cubrir una jornada ordinaria de 8 horas, jornada diurna, excedo de las 8 horas, que aquí a mí se me hace un poquito exagerado el comentario, pero así viene. La diferencia del tiempo laborado se va a tipificar como tiempo extra. Correcto. Entonces yo ya me imagino al empleador haciendo el cálculo del tiempo extra, Telésforo, ¿me explicó? Sí, entonces, volviendo con el contrato, y nada más quise señalarlo, pues simplemente es establecer todos los beneficios del trabajador, ¿de acuerdo? Destacando también el periodo de vacaciones, el aguinaldo, que tienen derecho desde luego, y establecer, dependiendo la modalidad de la contratación, si es obviamente trabajador de planta, que es el término que iba a decirte hace ratito, pues desde luego le tienen que dar de entrada habitación, ¿de acuerdo? La habitación que tiene que ser cómoda, higiénica, y alimentación, ¿estás de acuerdo? Sana y abundante. Exacto. que en esos términos, y yo cuando me meto un poquito al estudio del Seguro Social, digo, sin exagerar en el comentario, si tú, por ejemplo, tratas de desentrañar el concepto sano, pues nos tenemos que ir inclusive con un nutriólogo. Porque inclusive hablando del salario base de cotización, que nos tenemos que meter a este tema ahorita, ¿de acuerdo? Que es obligatorio, Telésforo. Hablando de salario base de cotización, dice, así como regla general, y cierro el comentario, dice, cuando tú le des habitación y alimentación, ¿de acuerdo? Pues tiene que ser, hablando por ejemplo de alimentación, tiene que ser onerosa y no gratuita, para efectos de que no integre, ¿de acuerdo? Correcto. Porque si no, pues va a integrar un porcentaje y otro porcentaje de la habitación, llegando inclusive al 50%, ¿queda claro? Pero digo el comentario porque cuando tú le des un alimento, volviendo al comentario que tiene que ser sano, nutritivo y abundante, yo nada más pregunto, oye, ¿y si le doy de comer pizzas? ¿Y si le doy de comer tortas? ¿Y si le doy de comer a lo mejor alimentos de alto contenido calórico? Porque se puede dar, Telésforo. La pregunta sería, ¿estaría cumpliendo con esa obligación? Pues fíjate que desde mi punto de vista, como te dice que los mismos alimentos que come la familia deben ser compartidos con ellos, sí. Yo creo que es algo muy equitativo. Ajá. Yo la verdad en lo particular que he tenido la posibilidad de contratar a personas del hogar, la verdad es que sí siempre pienso en la ley, o sea, en el trato que hay que darles, ¿no? Un trato muy respetuoso, siempre estar atentos si les hace falta algo, pero sobre todo ofrecerle los alimentos. Mira, claro. Aquí hay fruta, en el refrigerador hay jamón, leche, lo que usted guste, hay pizza, claro. Pollo, atún. Entonces, lo que usted guste, adelante puede comer, ¿no? Hay algunas de ellas que sí, a veces incluso comparten el desayuno, ¿no? Claro. Yo me acuerdo de una señora a quien le mando un saludo, en donde ella me apoyaba incluso ayudándonos en la familia a llegar a hacer el desayuno. Ajá. Entonces ella misma se sentaba con nosotros a desayunar. Creo que eso es el trato digno, el trato respetuoso que hay que tener para con ellos, porque son parte de la familia, querramos o no. Digo, cuando tú la seleccionas, pues dices que sea recomendada, ¿no? Le pones las reglas, ¿no? Le dices qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gustaría, y claro. Empiezas a trabajar. Y muchas veces, varias de ellas, ahora sí que duran tiempo, precisamente por el trato, claro. ¿no? Entonces, esto de los alimentos yo lo veo relativo porque sí, mira, si en la casa hay pizza y ella se les antoja un pedazo de pizza, ni más decir, no, es que yo le prometí alimentos sanos. Claro. ¿No? Entonces, no, es compartirle de lo que hay. Me queda claro, Telésforo, ¿no? Nada más para dejarlo como inquietud, nada más como inquietud. Fíjate,
Hoy, por ejemplo, y también se da en la reforma de vacaciones, que hay toda una exposición de motivos interesantes, y esa reforma, y nada más la cito por lo siguiente, esa reforma va en función de un principio básico que es el principio al descanso, ¿estás de acuerdo? Por eso la reforma. Ahora, y menciono esto porque dentro de la exposición de motivos, prácticamente todo mundo, según la exposición de motivos, está enfermo. Si no de dolores de cabeza, si no de depresión, si no de insomnio, si no de subidas y bajadas de peso. Y lo menciono porque inclusive en la radio hay un anuncio muy interesante que dice, la diabetes no es contagiosa, pero se puede pegar. ¿Y a qué voy con esto? Que si tú tienes malos hábitos alimenticios, y tomo tu ejemplo, yo como familia podría decir, si yo como familia tengo malos hábitos alimenticios, pues yo puedo provocar directo o indirectamente un mal hábito a mi trabajadora o trabajador del hogar, y eso a futuro puede ocasionarle un problema de salud. Claro. A eso me refiero. Sí, ¿estás de acuerdo? Porque en materia, bueno, yo como contador te he de decir que muchas veces tenemos que analizar el concepto de raíz, o sea, que es sano, que es nutritivo, ¿de acuerdo? Que es abundante, ¿de acuerdo? Porque no abundante, y te pongo un ejemplo, voy a la taquería y una gente dice, yo me como 20 tacos y no me lleno, ¿de acuerdo? Yo me como 2 tacos y ya me llené, ¿estás de acuerdo? Entonces es un tanto relativo, pero al final del camino la norma es clara, sano, nutritivo y abundante, ¿estás de acuerdo? Así es, hay muchas reglas ahí, la verdad es que esto da como para un curso de 2 clases. Totalmente, claro. Porque hay muchos puntos finos en este tema. Cuando hablamos simplemente de este contrato que se tiene que elaborar, fíjate que el Instituto Mexicano, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social ha estado promoviendo esto de los trabajadores del hogar. Que por cierto, el Día del Trabajador del Hogar es el 30 de marzo. ¿Sí? O sea, a nivel mundial en muchos países lo han considerado como el Día internacional. Así lo pueden buscar en internet. Día Internacional del Trabajador del Hogar, 30 de marzo. ¿No? Entonces, la misma Secretaría de Trabajo y Previsión Social ha puesto a disposición de todas las personas que se metan al internet, ahí en Facebook o en YouTube o directamente en la web, el modelo de contrato. Pero es un modelo de contrato que se queda muy corto en cuestiones de todas las, como bien lo dijiste, de todos esos requisitos que marca el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo. Claro. Que es el que se tiene que utilizar de manera universal para todos los trabajadores. Totalmente. ¿No? Entonces, cuando tú descargas ese modelo de contrato, que así se llama modelo de contrato de los trabajadores del hogar, pues te vas a dar cuenta que le faltan varios requisitos. Entre ellos, cito uno, ¿no? En la designación de los beneficiarios. Exactamente. ¿Sí? A eso iba precisamente. ¿Sí? En un contrato de trabajo, tienes que poner ahí en una cláusula quiénes van a hacer la designación quién van a ser tus beneficiarios, designar los beneficiarios, ¿no? En qué porcentaje, qué parentesco tienen, para en un momento que no haya más adelante, pues tener que hacer todo un litigio para poder designar a los beneficiarios. Totalmente. ¿No? Le falta ahí pues que tengas bien en tu domicilio un correo electrónico, tu CURP, ¿sí? Todos esos datos son importantes que vayan dentro de un contrato. Que en ese capítulo no viene, hay que aclararlo. No viene. Entonces, por eso les digo, saben que ese modelo está bien, pero como una base, es como comprar el contrato individual de papelería, ¿no? Ahora auméntale ahí todas las y fíjate cláusulas. Que es muy preciso tu comentario y quiero un poquito nutrirlo, si me permites. Sí, adelante. Por ejemplo, adelantándome un poquito y metiéndome al seguro social propiamente dicho. Al ser trabajador del hogar, desde luego la reforma que ya mencionabas del 2 de julio del 2019, se reforma la ley del seguro social y me parece que la fracción cuarta se adiciona al artículo 12, donde ya son sujetos de afiliación. ¿Estás de acuerdo? En materia de seguro social. Entonces, al decir esto, pues entiéndase que están contratados bajo el régimen general de ley. ¿Estás de acuerdo? ¿Me explicó? En donde van a pagar de inicio los 4 seguros que conocemos. ¿De acuerdo? Enfermedad y maternidad, invalidez y vida, cesantía avanzada, vejez, riesgo de trabajo y demás. ¿Por qué menciono esto? Porque hablando de los beneficiarios,
Y esto surge a colación de la reforma que inclusive ya se ha abordado aquí en este programa, de la reforma del Seguro Social que se publicó el 16 de diciembre del 2020, que entra en vigencia 2023. Hay un artículo 302 de la ley del Seguro Social que dice, los derechos de la pensión son imprescriptibles. Sin embargo, el segundo párrafo dice, pese a lo que dice el párrafo que antecede, si pasa un término de 10 años, correcto, de 10 años y no hay quien reclame, y inclusive involucra a estas personas, trabajadores del hogar, no hay quien reclame el derecho de esa pensión, ¿de acuerdo? Correcto, sí. ¿Quién se va a quedar con mi pensión? El Seguro Social. Entonces, de ahí la importancia, amigos, resaltando lo que dice el maestro, de que es un dato obligatorio poner en el cuerpo del contrato los beneficiarios en caso de muerte, ¿de acuerdo? En caso de incapacidad, en caso de lo que tú quieras, ¿de acuerdo? De desaparición inclusive, ponerlo en el cuerpo del contrato. Así es. Fíjate que decía que este tema da para mucho porque ahorita estamos hablando simplemente nada más del contrato, sí, ¿no? Pero aplica, como bien dices, toda la ley. Claro. A final de cuentas, creo que todos ya debemos empezar. Se empezó con un programa piloto. Sí. Todo esto nace en un acuerdo del Consejo Técnico en enero del 2019, en donde dicen, oye, pues fíjate que derivado de una sentencia por ahí de una queja, ¿verdad? Y que se fueron al amparo de una trabajadora del hogar, en donde está pidiendo que se le dé la seguridad social como un derecho humano, y lo gana la trabajadora del hogar. Claro. Entonces, de ahí el Seguro Social definitivamente dice, bueno, al ver que nosotros lo tenemos como optativo, ¿sí? En el artículo 13, en su fracción segunda, pues vamos a manejarlo ya, vamos a cambiarlo para que se suba al artículo 12 ya como algo obligatorio. Obligatorio, claro. Entonces, ya desde ahí nos están dando los indicios de que la relación laboral se debe reconocer como patrón-trabajador, claro, o sea, en un régimen general, y no estar en pedacitos. Sin embargo, hasta la fecha lo siguen manejando así como todavía un poquito escondido. Sí, vamos a llamarle así la palabra escondido. Te voy a decir por qué. Porque al final de cuentas, si ya te está diciendo que tienes que, cuando tú contrates a un trabajador, nacen todos los derechos y todas las obligaciones que marca la ley del trabajo. Claro. Luego entonces, si la ley del Seguro Social te dice que son sujetos de afiliación los trabajadores del hogar, luego entonces el patrón, persona física, el papá, la mamá o alguno de los hijos mayores de edad, entonces tienen que entablar esa relación laboral. O sea, son los sujetos ahí responsables y solidarios de esa afiliación. Claro. ¿A qué voy? Que se tendría que afiliar como patrón ante el Seguro Social, cosa que no se pudo hacer. O sea, lo menciono porque a mí me tocó vivir tengo el mismo caso y tengo muchos casos de esos. Claro. Que en 2019, cuando ese acuerdo del Consejo Técnico se publica en el mes de marzo del 2019, en donde nace el programa piloto de afiliación a trabajadores del hogar y se sube a la plataforma del Seguro Social, a la web, se sube esto de cómo poder hacer el trámite en línea. Entonces, desde ahí, desde 2019, yo empecé a hacer ese trámite de afiliar a los trabajadores mes con mes hasta la fecha. Fíjate, todo 2019, 20, 21 y 22. Cada mes tengo que meterme a la web, registrar al trabajador, los datos del trabajador, los datos del patrón y generar la línea de captura. ¿Sí? Entonces, ahí yo les decía en el Seguro Social, oiga, yo no quiero el programa piloto, yo quiero registrarme como patrón. No se puede, porque quiero registrar al trabajador del hogar. No se puede y no se puede. Entonces es algo que se quedó ahí. Dice, no, porque mire, chéquelo y para eso está el programa, nada más para que los afilie. Claro. De ahí ahorita van a venir las demás dudas que nos van a hacer nuestros amigos, sobre todo en el tema del impuesto sobre la renta para los ingresos que recibe el trabajador. Nada más que quede preciso, salvo que me equivoque, maestro, que si estamos, por ejemplo, en el programa piloto como tal, aunque ya venga como obligación en el texto de ley, que ya decíamos el fundamento ambos, pues desde luego el hecho de darlos de alta en el Seguro Social dentro del programa piloto es opcional, ¿estás de acuerdo? ¿Me explicó? Sí. Entonces, yo creo que es un dato importante que también debemos de saber, porque esto vienen muchas preguntas al aire, ya mencionabas una, ¿qué efectos tiene en renta?
Yo te preguntaría, o nada más pondría el tema aquí en la mesa. Oye, ¿y cómo determino, volviendo con el salario base de cotización? Porque si leemos el texto de ley, y si no me equivoco, viene por ahí del artículo 337 de la ley, de la Ley Federal del Trabajo, dice, la remuneración, y ya habla del concepto de remuneración, de entrada es el salario que se convenga el empleador respecto al trabajador, y me queda claro. Que por cierto, ¿estás de acuerdo? De acuerdo a la publicación de salarios mínimos, el trabajador del hogar no se le puede pagar un salario mínimo general, sino tiene derecho a un salario mínimo profesional, correcto, que si no me equivoco está en 187.92, 188. Que si lo relacionamos con renta, ¿de acuerdo? Pues desde luego, yo no veo nada en renta que me diga que a esos trabajadores lo que se les paga no causa impuesto. Claro, si no viene nada, ¿eh? No, Sin no, embargo, un comentario interesante, si les pagamos ese salario mínimo profesional, que son 5,600 y pico, si me permiten el comentario, pues desde luego no habría retención de impuesto. ¿Por qué razón? Porque tenemos derecho al subsidio para el empleo. ¿Me explico? Y más con la modificación de tarifas que seguramente se va a dar en el próximo ejercicio, toda vez que la inflación acumulada ya rebasó más del 10%. Entonces, son temas, yo creo que escrupulosos, que habría que sentar bases desde tu punto de vista o mi punto de vista, ¿no? Sí, fíjate que en la práctica, digo, los trabajadores del hogar que yo manejo, no tienen un salario mínimo, van más allá de, o sea... Claro, sí. O sea, a mí, haz de cuenta, me cobraban 450 pesos el día. Sí, ya también cobran bien. Y por 4 horas, ¿eh? Sí, por 4 horas. Entonces, digo, a mí me gustaba cómo limpiaba los muebles. El servicio que te brindaba. Entonces dices, bueno, pues yo creo que ella, nosotros cuánto cobramos por hora, ¿no? Yo cobro barato. Y dice uno, ese también es un trabajo profesional. Sí, claro. No cualquiera ponte a trapear, ponte a hacer actividades de casa y vas a ver cómo terminas, ¿no? Entonces es una actividad pesada que a final de cuentas debe ser bien remunerada. Entonces me ha tocado... Y que requiere mucho esmero, porque no es tan, como dices, tan común. Yo tengo un amigo aquí, que a lo mejor lo conoces, que vive aquí muy cerquita, que tiene su casa impecable. Y déjame decirte que cuando contrata a alguien, porque contrata a que le vaya a limpiar su casa, limpia, por ejemplo, los faroles, los focos y demás, los candiles, pero pieza por pieza. Imagínate cuánto tiempo inviertan y cuánto no le cobran. O sea, yo nada más cité como mera referencia. Hay quien manda a capacitar al personal para el manejo. Sí. Digo, y no nomás pensar en el manejo del menaje de casa, en el caso de los automóviles. Sí, totalmente. ¿Sabes qué? Ya me voy a comprar una camioneta blindada, con 3 capas, bla, 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 así que necesito que lea sus manuales de cómo operarlo, ¿no? Claro. Entonces, eso es algo que también falta en el contrato, ese modelo de contrato, todo lo que es el tema de la capacitación y adiestramiento. Y yo agregaría algo, no sé si estás de acuerdo, hace rato mencionabas, al decir empleador, pues lógicamente puede estar el jardinero, el chofer y bla, 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 porque finalmente te asisten, te apoyan, pero ¿qué pensarías tú de sentar en el cuerpo del mismo contrato una cláusula de confidencialidad? Porque no sé tú o yo, por ejemplo, cuando tengo la oportunidad de salir de viaje y me siento cansado, pues igual le pido a alguien que me ayude, pero si esa ayuda es recurrente, pues a lo mejor ya es trabajador del hogar, ¿estás de acuerdo? Correcto. Entonces, lo menciono porque puede entrar una llamada de un cliente, de un familiar, de una situación, digamos, que debe de merecer cierta reserva. Entonces, ¿qué opinarías de poner el propio contrato de que también deben de guardar discrecionalidad, ¿de acuerdo? O confidencialidad de lo que lleguen a escuchar. No, todo eso va incluido o sea, ese contrato se quedó corto. Pero cortísimo. Es de 9 hojas, pues debe ser de 20 hojas. O sea, porque sí tiene que tener más cláusulas en donde precisamente dependiendo cómo se maneje la familia. Claro, ¿no? Exacto. Digamos, hace rato comentabas algo y quiero discrepar un poquito, digo, porque para eso estamos, ¿no? Con otra intención de decir, desde luego. Sí lo dice la Ley Federal del Trabajo claramente, que los trabajadores del hogar no puedes obligarlos al cuidado de las personas. Porque muchas veces se te hace fácil, pues ahí le dejo a mi niño, ¿no? Voy al mercado rápido, a comprar el mandado para hacer la comida, ¿sí? O para que me ayude a hacer la comida. Le dejas al niño, imagínate la responsabilidad. Sí, totalmente. Llega a pasar algo, ¿sabe qué? Aparte de que la voy a correr, la voy a demandar. Por abuso de confianza, por esto, lo otro. Entonces ahí tienes que poner esas cláusulas detalladas totalmente, ¿no?
entre muchas otras. Entonces, pero en la práctica se da. Sí, en la práctica sí le dice, ahí le dejo a mi abuelita. Claro. Le da su pastilla. Eso no están obligados los trabajadores del hogar. Lo dice la Ley Federal del Trabajo, no se les podrá obligar. Claro. ¿Sí? Digo, a lo mejor se los puedes pedir como un favor, pero obligar no, porque no va dentro de las actividades para las cuales fue contratada. Digo, aunque tú le pongas lavado de trastes, planchado de ropa, lavado del auto a la servidumbre, vamos a llamarle así, no la puedes obligar a decir, y aparte cuidar a mi abuela, darle sus medicamentos. Sí. No, eso no se puede, está prohibido. Está prohibido. Entonces, fíjate, nada más el tema del contrato de trabajo, ¿a qué nos conlleva? Sí. De ahí, ahora sí que salen todas las raíces de todos los temas que quieras hablar: salario diario integrado, rescisión, terminación, cómo puede terminar la relación un patrón, el empleador más bien, y así sucesivamente. Entonces, es un buen... los temas, pero ahorita quiero, por el tiempo y todo eso, aunque nos llevamos a otra charla, si tú me lo permites, sí, con mucho gusto, tocar esos puntos finos ahorita relacionados ya con esta reforma que viene en materia de seguro social, pero sí, en ese orden que íbamos, que te decía, primero, a ver, dime el concepto y modalidades, ya no las dejaste claro. Luego, oye, contrato de trabajo, ¿qué opinas? Pues esto, ¿no? Y le hemos estado ahí agregando, ¿no? Ahora viene otro punto, otro tema: menores de edad. Bueno, esa también es una buena precisión, y también se dio dentro de la reforma del 1 de mayo del 2019, que la regla general me dice que está prohibido contratar a trabajadores, en este caso menores de 15 años, ¿de acuerdo? No se pueden contratar. Entonces, se tienen que contratar mayores de 15 años, ¿de acuerdo? Pero con un tratamiento particular. Hablando de la jornada de trabajo, por ejemplo, ya no puede llegar a 8 horas, tiene que ser de 6 horas, y a la semana, pues tiene que ser máximo 36 horas, ¿de acuerdo? Y por otro lado, se requiere de eso, perdón, eso no lo dice el capítulo 13, sin embargo, aplica las disposiciones de los trabajadores, o sea, en trabajos especiales de los menores de edad. Claro. Sí. Y también, pues hay que tener cuidado, porque también debe tener permiso de su padre o tutor, ¿de acuerdo? Y por otro lado, también debe tener un aseguramiento a su vida y a su salud del trabajador menor de edad. Y algo bien importante que se destaca, que también hay que aclararlo, está prohibido también por parte de los patrones pedir algún certificado de gravidez, por ejemplo, ¿de acuerdo? Eso no se puede hacer. Igual con las madres trabajadoras, que también, hablando de un concepto que tú más o menos parafraseaste hace ratito, mencionaste el término discriminación. Y a mí me llama la atención porque nuestro auditorio debe saber que también hay una ley, que es la Ley Federal de Prevención a la no discriminación, que también va en función a lo que dice la propia Constitución. Entonces también eso aplica para trabajadores del hogar, o sea, no puedes discriminar por ningún tipo de circunstancias. Pero contestando tu pregunta, pues desde luego trabajadores menores de 15 años no se pueden contratar, ¿de acuerdo? Trabajadores de esa edad en adelante, pues sí se pueden contratar con ciertas prerrogativas, ¿de acuerdo? Para expresamente, y una de ellas es precisamente lo que platicamos, para efectos de que puedan desempeñar su trabajo y tan. ¿De acuerdo? Así es. Entonces, ahí en esos trabajadores menores, bueno, pues lo dejas en claro: hombres, mujeres, nadie, y es por constitución política, ¿no? Menores de 15 años no se puede contratar. No se pueden contratar. Entonces, creo que no habría ningún problema en todo lo demás. Luego tenemos el tema de las mamás trabajadoras, bueno, que trabajan para el hogar. Así es. En estado de embarazo. Bueno, también no puedes restringirle ni correrla, ¿de acuerdo? Por el hecho de estar embarazada, ¿de acuerdo? Porque precisamente manejaba esta ley federal de prevención a la no discriminación, porque se estaría discriminando. Y es más, me voy un poquito a los últimos artículos 342 y 343 de la propia Ley Federal del Trabajo, que me dice: en caso de que se termine o se rescinda la relación laboral, te hace referencia y te manda 2 artículos. La fracción sexta del 49, que no estás obligado a restituir el trabajo, ¿de acuerdo? Pero para trabajos del hogar, pero ¿a qué te lleva? Siempre y cuando pagues la indemnización constitucional, y te lleva al artículo 50. Entonces, menciono esto porque me imagino, así como tú dices, no puedes obligar a alguien por contrato a hacer tal cosa. Y yo nada más preguntaría, a ver, hablando de la jerga de las personas que contratamos, este tipo de personas. No todos somos contadores, ¿estás de acuerdo? Correcto. No todos somos abogados, ¿estás correcto? ¿Tú crees que un
padre de familia, madre de familia común y corriente que se puede dedicar a lo que tú quieras, tenga la capacidad, y no dudo, sino simplemente hablo del perfil, ¿de acuerdo? De, por ejemplo, determinar un salario base de cotización, de determinar el importe de tiempo extra, de determinar una indemnización constitucional, y si yo le digo, oye, se tiene que pagar sobre salario y dinero integrado, ¿sí me expliqué? Que debes inclusive, que tampoco se vislumbra del hecho de timbrar o no timbrar, porque no lo dice la ley al trabajo en el capítulo que estamos platicando, el salario del trabajador, que seguramente nadie lo hace. Claro. ¿Estás de acuerdo? Así es. Entonces, contestando la inquietud, yo considero y coincido perfectamente que el hecho de restringir, correr o menoscabar la dignidad de una persona por estar embarazada, ¿de acuerdo? Puede provocar el hecho de pagarle una indemnización, porque la estarías discriminando. Así es. Y sobre todo que sí la ley lo marca, que no puedes obligar a ese tipo de personas en estado de gestación a hacer trabajos o hacer esfuerzos que atenten contra la vida de ella y de su bebé. ¿No? Sí. Entonces eso es bien importante. Por eso es que en estos puntos fines es que la gente que nos ve, que sepa qué es lo que tienen que estar cuidando, ¿sí? Desde el punto de vista laboral. Claro. Porque desde el punto de vista de seguridad social definitivamente requiere un contador. Pero fíjate, ¿Sí? así como tú decías, y yo nada más también lo pongo en la mesa, que para eso estamos, Telésforo. La regla general, hablando de una incapacidad de una mujer en estado de embarazo, me dice que cuando tienes las semanas pre y postnatales, no tienes la obligación de realizar una actividad. ¿Estás de acuerdo? Es decir, no te presentas en tu lugar de trabajo. Claro. Sin embargo, si yo tengo una persona que está embarazada, pues al final del camino va a ser lo propio, sin que yo se lo mande. Claro. Y a lo mejor me prepara mi desayuno, por mí, bienvenido. ¿Me explicó? A lo mejor tiene mi cama, por mí, bienvenido. ¿Me explicó? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si al limpiar mi cama, mi sanitario, mi bañera, se resbala? La pregunta es, ¿puede argumentar que se cayó por el hecho de estar trabajando cuando está en estado de embarazo? No, o sea, no sé si me explico. Sí. No, ahí como todo, ¿no? La ley federal del trabajo pues te habla de lo que son riesgos de trabajo como tal. Si ella está en funciones del trabajo y se accidenta, e incluso estando embarazada o no estando embarazada, es riesgos de trabajo. Es riesgo de trabajo. En materia de seguro social, pues ahí aplica la regla general, que un trabajador en estado de incapacidad no puede trabajar, no debe trabajar dentro. Pero no hay que perder de vista que está en nuestra casa. Sí. Trabajadores de planta. ¿Estás de acuerdo? La señora que está embarazada, la tengo viviendo conmigo. Sí. ¿Me explicó? Y entonces seguramente se va, porque así son las damas, de verdad, así son las damas. Te refieres a los que están residentes, ¿no? Exacto. Sí. Están en tu casa y seguramente van a levantar la botella y se la van a llevar al basurero. Entonces, si en ese inter, que no están obligados, se resbalan, se caen, tienen un riesgo, la pregunta es, ¿aplicaría o no un capital constitutivo en Seguro Social? Cuando yo no la mandé, o sea, yo respeto, es más, si ella no quiere salir de su habitación, no hay problema. Claro. Ella decidió así que por decisión propia levantar la botella o hacerme un huevo para que yo desayune. Sí, tendría que darse ese hecho como tal, que ella lo manifestara, porque en el Seguro Social, pues el trabajador va a manifestar lo sucedido. Claro. ¿Qué estabas haciendo? No, pues estaba yo sirviendo el desayuno a mi patrón. A mi patrón. Ok. ¿Y qué te pasó? No, pues en una de esas, cuando volteé, pues me quemé. Exacto. Quemé la mano o al picar el jitomate me corté. Exacto. Me corté y ok. Entonces, el Seguro Social no se va a poner a pensar de que si estaba, claro, tendría que tener la capacidad el Seguro Social para decir, oye, ¿qué tipo de modalidad tienes? ¿No? Para que el mismo Seguro Social fuera descartando esa posibilidad del capital constitutivo, que va a ser muy difícil. Ellos van a decir, no, a ver, ¿qué te pasó? Ok, capital constitutivo. ¡Claro! ¿No? Sí, y eso también pone en situación, eso también pone en estado de indefensión a los empleadores. Imagínate que yo les hable de un capital constitutivo, que el Seguro Social les va a cobrar todo, puede decir, mejor me quedo sin trabajadores en mi casa, porque al final de cuentas es una gran contingencia. Así es. ¿Me explicó? Así es. Sí, tienen que estar aleccionados bien los patrones para que en esos casos, cómo darle una solución o una prevención a este tipo de situaciones, ¿no? Claro. Algunos de ellos
trabajadoras así me ha tocado ver que dicen, bueno, pues mire, ahorita durante este tiempo que voy a dar a luz y todo eso, me voy a ir a mi pueblo, me voy a ir con mi familia. Que también se da. Y ahí es donde los patrones, esa es la mejor recomendación que pueden tener. Cuando suceda una situación en donde el trabajador esté de incapacidad, pues en ese sentido, cortar la relación, suspender más bien la relación laboral y bueno, mira, me avisas cuando regresas y aquí va a estar tu puesto, ¿no? Totalmente, claro. Entonces sí se tiene que tener mucho cuidado. Por eso hablaba de que ya cuando hablamos de los temas de seguridad social, se requiere un experto. Totalmente. Porque sí. mira, como bien lo dices, y no quiero brincarme el tema del salario base de cotización, ¿no? Que es todo un lema en donde no es tan fácil calcularlo, ¿sí? Porque decía, como que está escondido todo esto de la ley y simplemente para calcular las cuotas obrero-patronales, cuando tú te metes a la página y empiezas a calcular las cuotas obrero-patronales, tú tienes que seleccionar ahí los días que labora el trabajador por semana, ¿no? Y los días de descanso también. Entonces, en función de eso, el sistema internamente te calcula las cuotas obrero-patronales y te da un importe. Y créeme que yo creo que el 99% de las personas que han hecho esa afiliación y generan esa línea de captura no sabe cómo se calculó. Seguro. ¿Sí? No sabe cómo se calculó. Entonces tienes que tener así todo el expertise para decir, a ver, este salario, ¿qué rubros va a pagar? Claro. ¿No? Va a pagar enfermedad y maternidad, invalidez y vejez, retiro, cesantía avanzada y riesgos de trabajo. Claro. Riesgos de trabajo, ok. O sea que sí está protegida la trabajadora contra riesgos de trabajo, sí. ¿Con qué clase? Con la clase 1. Claro. 0.54355%, ¿no? Ahora le va. Entonces, todo eso tienes que saberlo para decir a qué se refiere la clase 1, tal. Sí, pero fíjate, yo me voy un poquito más al fondo. Vuelvo un poquito con esto. Si yo le doy habitación a un trabajador, digamos, ordinario, sin ser peyorativo, se incrementa mi salario en un 50%. Correcto. ¿De acuerdo? Entonces, en el trabajador del hogar, de acuerdo, insisto, a la propia normatividad, así lo dice. Pero eso para la modalidad 1. Sí, claro. La del residente de tiempo completo, vamos a llamarla así. ¿no? Sí, claro. Vamos a dar por hecho ahorita que en los otros hay personas que, digamos, en mi caso, ¿no? Cuando van y trabajan a partir de las 10 de la mañana a 2 de la tarde. De entrada por salida. ¿Sí? En ese inter alcanzan 2 alimentos. Ok. Entonces, obvio que no es el 25%. O sea, cuando tú hablas del 50%, es 25% valen los alimentos sobre su salario y 25% sobre la habitación. Así es. ¿no? Sí. Entonces, en este caso, están alcanzando, incluso nada más alcanzan uno, que es el desayuno, ¿no? Porque ya el segundo ya no les da tiempo. A veces ya. Pero tiene que ver ahí. Déjame expresar la idea general y luego ya entramos a las vicisitudes. Yo parto del hecho de que es trabajador de planta. Entonces está conmigo en mi casa. ¿Me explico? Yo le doy de comer los tres alimentos, come lo que yo como, lo que platicamos, siendo un poquito compartidos, generosos, lo que tú quieras. Entonces, la propia disposición dice que se considera incrementar en un 50%. En el ejemplo y mi inquietud. Si yo le pago 400 pesos por día, tomando tu escenario, y aparte le doy de comer y le doy habitación, en estricta teoría, mi salario base de cotización dejan de ser 400 y serían 800. Así es. ¿Estás de acuerdo? La pregunta 600, es... ¿no? Porque son 50%. bueno, sí, exactamente. Son 600. Exactamente, 600. La pregunta es, en el simulador que tiene el propio Seguro Social, en este orden de ideas, ¿lo considera así como tal o no? No lo considera. Tú tienes que ponérselo. Tú le tienes que poner el salario base de cotización. O sea, tú lo capturas manualmente. Así es, correcto. Ahora, de tu experiencia, en tus relaciones con esas personas o tus clientes, que a lo mejor también tienes un cliente, ¿también lo tienen considerado esto? Fíjate que no. No, digo, te voy a decir la verdad, ahorita no he tenido clientes, sí conozco muchos, sobre todo en Pedregal, en Lomas y todo eso, de tiempo completo. Okay. ¿no? Estos clientes que me ha tocado son de entrada por salida de lunes a viernes. Okay. Pero sí es importante, por eso es que no se les aumenta más que, entre comillas, se les debería aumentar lo de los alimentos. Pero la verdad ellos muchas veces dicen, mira, ya estoy haciendo un esfuerzo, el hecho de darle seguridad social. Claro. Ponle un salario X, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor a veces gana un poquito más, pero obvio que nunca te van a decir cuánto verdaderamente le están pagando. Claro. O sea, yo le calculo que un trabajador del hogar, si tú me lo permites, un estimado
su salario es alrededor de 14,000 pesos mensuales. En la mayoría de los casos quieren que los demos de alta con 2 salarios mínimos, o sea, con 6,000 a 8,000 pesos. 6,000 a 8,000 es el rango que se manejan. Claro. Porque ellos así lo definen. Dicen, bueno, ya cuando menos lo tenemos protegido, ya no está tan desprotegido, le estamos dando sus alimentos, o sea, sí se cumple todo lo demás, le dan el uniforme. Claro. El uniforme no se lo venden, ¿no? Porque así lo dice la ley, claro. no se lo puedes vender. Entonces, en ese sentido, creo que sí, cuando menos se está dando un paso. Claro. No sé si me explico. Porque... Sí, pero espérame, déjame poner la camiseta de contador, Telésforo. Dices, bueno, yo estoy siendo un poquito generoso, compartido, doy ese paso que tú mencionas al lado de alta en Seguro Social, pero ¿qué hay de lo que dice la misma ley del Seguro Social en el artículo 9 que coincide con la parte fiscal, que la aplicación de la ley del Seguro Social es de aplicación estricta? Claro. Entonces, y si tomamos esa remuneración, en tu ejemplo, los 14,000, y súmale un 50% más, entonces estamos hablando de 21,000 pesos. Y en estricta teoría, con ese salario, lo tendrías que dar de alta como salario base de cotización. Correcto. Sí. ¿Me explicó? Sí, en cualquier momento, mira, vamos a verle ese lado bueno, el lado oscuro, porque también hay esa parte. El salario se debe pagar en moneda de curso legal. Sí. Lo dice la Ley Federal del Trabajo. Sí. Y para ello, los medios de pago puede ser con cheque, con transferencia o con efectivo. Sí. ¿No? En muchos de los casos, en ese tipo de actividades, se los pagan con efectivo. ¿Sí? O sea, normalmente les pagan su salario con efectivo. Okay, sí. Alguno podrá hacer ya utilizar las otras herramientas tecnológicas, hacer la transferencia. ¿No? Sí. Quiero pagarle su salario. Pero déjame decirte que la verdad, en la realidad, en la práctica, como todo, o sea, son pocos los trabajadores. O sea, en México hay un indicador que son casi 2.5 millones de trabajadores del hogar. De todo a nivel. Dato estadístico hasta 2019. Okay. ¿No? Entonces, de esos 2.5 millones de personas, la verdad no llegan ni a 100,000 los que están asegurados. O sea, nada. Nada. Y eso que ya se implementó el programa, que dijeron, oye, pues mira, está la facilidad, no vayas a la subdelegación, hazlo en línea. La verdad, son pocas las personas que se han hecho conscientes de decir, quiero proteger los derechos del trabajador, quiero darle esa seguridad social cuando menos, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que esa persona con el tiempo, me tocó ver personas ya mayores de edad, trabajadores del hogar de toda su vida sirviendo para una familia. Sí. En donde nada más le dijeron, toma tus 45,000 pesos de liquidación. Y ya, hasta ahí quedaste. Así es. Sí, porque vas ganando y luego ya vas bajando tu salario. Claro. O sea, es una línea, ¿no? De decadencia. Dicen, la ancianidad no es cima, es decadencia. Claro. ¿No? Entonces, terminan con un salario bajo, el trabajador del hogar. Aquí tienes tu liquidación. Entonces yo me puse a pensar a sus 60 años sin seguro social. Claro. Sin pensión además. O sea, de lo que me tocó ver, sí. Que dije, híjole, sí está difícil. O sea, por eso es que esto es con el objeto de promover precisamente, incentivar, es decir, ¿qué es lo que se busca? Aparte de protegerlo ahorita, es darle ese beneficio en un futuro, su pensión. Sí, ¿no? claro. Entonces, eso es lo que busca el Seguro Social. Digo, entre otros, ¿por qué? Porque tú sabes que trabajador del hogar que no está asegurado, se llega a accidentar, riesgo de trabajo. Sí, totalmente. Y es carísimo. O sea, o lo paga el patrón, en algunos de los casos, los paga el patrón por fuera. Los lleva al médico particular, hospital, etcétera, ¿no? Y eso, vamos, hay quien sí lo puede pagar, pero hay quien no lo puede pagar. Claro. Entonces, aquí la invitación a todos nuestros amigos es precisamente que conozcan de este tema, ¿verdad? Que seguramente a lo mejor en el próximo año ya estamos hablando de un curso de trabajadores del hogar para ver cómo se calcula mecánica, modelo de contrato, etcétera, etcétera. Porque sí, esto llegó para quedarse. Esto es como, la verdad que afortunadamente en esta trayectoria que llevo y que seguramente tú también la has vivido así, casi cuando nosotros estamos en estos temas, vamos viendo qué es lo que se va a quedar, qué es lo que llegó para quedarse. Y este tema llegó para quedarse. ¿Sí? Así como el tema también de la no discriminación que, aunque no se ve, pero sí está, yo lo dije un día. Aquí también tiene que ver mucho esto, el tema del acoso. Claro. ¿Sí? El acoso, o sea, es muy delicado porque
¿cuántas veces los trabajadores, los patrones o los empleadores, pues a final de cuentas pueden estar, ejemplo, que la servidumbre tenga pues sus quehaceres y sus actividades, ejemplo, bañarse, ¿no? Imagínate que alguien de ellos, de los empleadores, llegue y abre la puerta. Claro. Tómale, ahí ya tienes un problema. Sí, ¿no? sí. Entonces tienes que cuidar todos esos aspectos, dictar las reglas bien para que no también se dé ese acoso o ese maltrato hacia el trabajador. Sí, ¿no? porque de hecho está prohibido, es una de las prohibiciones del propio empleador, que así lo dice este capítulo 13, ¿no? Así que es. Tienes que darle un buen trato digno al trabajador del hogar, precisamente para que no se dé esa situación de indemnizarlo llegado el momento. Así es. Sí, cada una de las obligaciones especiales es irlas desentrañando, porque a veces suena muy fácil, ¿no? Lo que tú tienes con respecto del trabajador del hogar, pero también viceversa. Claro. Las obligaciones de esa persona de cuidar el menaje. Claro. A mí un día en lo particular, te platico esta anécdota. O sea, de momento oigo un ruido, un trueno fuerte, ¡pax! Tronó. Pues lo primero que me puse a pensar en el trabajador del hogar. Claro. Se cayó la luna, se rompió. Ok. Lo primero que hice, ¿está usted bien? Claro. Sí, estoy bien. Con los nervios, ella quería empezar a recoger rápido los vidrios. Le dije, no, espéreme, no se preocupe. Claro. No, pero es que ya me da pena, ya me endrogué con usted. No se preocupe. Claro. Eso es lo de menos. ¿Sí? Por supuesto, nunca se lo cobré. ¿Por qué? Porque más bien esa luna no estaba bien sujeta, o sea, era responsiva mía. ¿Sí? ¿Cuántos patrones no pueden hacer todo lo contrario? Claro. ¿No? ¿Sabe qué? Pues muchas gracias y pues la verdad ya me metió en un problemota y pues ya mejor aquí le dejamos, ¿no? Ya el trabajador se va desafortunadamente con una mano adelante y otra atrás. Claro, ¿no? claro. Entonces ahí lo primero que le dije, a ver, primero hágase un ladito, chéquese bien, porque los vidrios brincan, que no esté usted ningún rasponcito, no, todo excelentemente bien. Ahora sí, yo le voy a ayudar, vamos en partes, para tratar porque ella no está capacitada para manejar vidrios, vidrios rotos. Entonces todo eso, digo, al yo no haberle dado una capacitación, pues, tuve que decir, mire, tengo guantes, tengo este equipo especial, pues vamos a recogerlo, y así lo hicimos, ¿no? Poniéndole ahí una caja de cartón y todo, pues también hacer las cosas con cuidado. Digo, a lo mejor yo le he exagerado en ese sentido, pero así soy. O sea, creo que eso es lo que deberíamos razonar, pensar, para cuando se va dando una cosa de eso. Ya después de ahí, ya no se preocupe, usted ya lo compraré poco a poco ese bien, pero usted no se preocupe, no tiene usted por qué pagarlo. Claro. ¿no? Claro. Entonces hay quien a lo mejor le cobran la mitad, etcétera, ¿no? Pero de ahí, pues esa enseñanza para ella va a decir, y le digo, y la próxima, pues más que nada por un accidente, tenga usted cuidado, ¿no? Sí, claro. No por otra cosa. Ya, hasta la fecha, bueno, pues las cosas. Porque eso, inclusive para el patrón, para que nuestra audiencia lo tenga presente, si llega el momento de que se dé un accidente, que se pueden dar, ¿de acuerdo? A lo mejor no provocado por uno, ni por el patrón, desde luego, pues eso a futuro también puede incrementar, y de hecho así es, el pago de riesgo de trabajo para el próximo año, la mecánica, digamos, ortodoxa, normal que nosotros manejamos. Claro. Entonces, eso representa mayor pago para el patrón o el empleador. Aumenta un 1%. Exactamente. A ese 0.54355 ya se sube subiría al 1.054355. Totalmente. Pero yo así como tú te ocupas en la parte, digamos, del día con día en cuestión de cuidar la integridad del trabajador, que es sano, es bueno, ¿de acuerdo? Yo lo doy un poquito por hecho, porque también soy un tanto como tú. Tengo muchos protocolos de atención, de generosidad, de apoyo para el trabajador, para su familia y demás, pero yo me voy un poquito más a la operación, fíjate. Decías ese ratito con el cuerpo de contrato, y no retomar mucho el tema, se tiene que establecer cuáles son sus días y horas de descanso. En su momento, cuando salió esto... Ahorita iba a hablar de ese tema. Exacto. Me adelanté, perdón. Descansos. Me adelanté, pero quiero llegar a una cuestión operativa, fíjate. El día de descanso, o las horas de descanso, mejor dicho, me dice que si es una jornada diurna, debes de tener entre la jornada matutina y vespertina por lo menos 3 horas de descanso. ¿De acuerdo? Vayan tomando nota, que yo creo que saliendo del evento me voy a contratar como trabajador del hogar. Un horario, un descanso nocturno de por lo menos 9 horas. ¿De acuerdo? Entonces vayan sumándole, mi amigo. Y
un descanso semanal de día y medio. Y se sugiere descansar de preferencia el domingo completito y parte del sábado, la mitad del sábado. O juntar esas dos mitades para una siguiente semana. Pero fíjate, ¿a dónde quiero llegar? A ver si coincides conmigo. Esos días de descanso, día y medio, al final del camino son días de descanso o día y medio descanso, con pago de salario íntegro. ¿Estás de acuerdo? Sí. Yo preguntaría, ya en la parte operativa, Telésforo, si yo, trabajador del hogar, falto, porque se puede dar el caso, falto, no voy o pido permiso y voy a atender a mi familia, entonces acordamos en que me lo descuentes. La pregunta sería, ¿cómo procedería el descuento? Así es. Sí, en principio pues, tenemos que hacer ahí matemáticamente números para poder decir si tu día de descanso es día y medio, ¿no? Esa parte proporcional de sábado domingo, ese día y medio divídelo entre 7. Claro, exacto. Divídelo entre 7 para que entonces esa séptima parte más el día se lo descuentes al trabajador. Claro. ¿Sí? Que es a la inversa. Fíjate que yo en mis talleres yo he dicho, bueno, ¿cuánto vale un día, ejemplo, del trabajador del hogar? Un día pues vale 1 más la parte proporcional del séptimo día. Exacto. Pero ese séptimo día ahora no va a ser séptimo día, es ese séptimo día con medio día más. Claro. Entonces tienes que sacar esa parte proporcional y en función de eso, por cada día que va elaborando el trabajador, va llevando su día más la parte proporcional del séptimo día con esa otra mitad, del sexto día. Vamos a llamarla así, séptimo día más sexto día. Y entonces, fíjate que yo hice matemáticamente algo que dije, a ver, 24 horas que trae el día. Para los trabajadores, estamos hablando, sobre todo dejar en claro, estamos hablando de los trabajadores de tiempo completo. Correcto. Sí, porque los demás, también saben que son sus 8 horas y a ellos aplica la regla general. ¿Sí? Ejemplo, los que entran de entrada por salida es 8 horas de trabajo con su hora de descanso. Así es. Media hora o 1 hora de descanso, claro. que es lo más común. Ahí aplica la regla general de todos los demás trabajadores. ¿No? Sí. Pero para estos en específico que mencionas de tiempo completo, si el día trae 24 horas, en una semana serían 168 horas, que abarca una semana. Entonces yo lo vi al revés. Dice, si la semana trae 168 horas, quítale las 36 horas de ese día y medio, o sea, 24 más 12, 36. Quítale 36 horas que son de descanso. O sea, para llegar a cuántas horas efectivamente va a elaborar el trabajador. ¿No? Porque si suenan mucho, 168 horas en una semana, quítale 36, luego quítale las 3 horas de descanso que tiene entre la jornada diurna y entre una jornada y otra. Entonces suman 18 horas, porque son de lunes a sábado, serían esas 18 horas. ¿No? Y luego quítale las 9 horas diarias de descanso para dormir, ¿sí? Como mínimo para descansar. En la noche. 9 horas. 9 horas. Claro. Sí, eso es importante. Sí. Todos los trabajadores, nada de que a las 2 de la mañana se te tiene sed o que se te antojó un juguito. No. En ese horario nocturno, ¿verdad? Ahí no me molestes. 9 horas de descanso del trabajador. Claro que ahí pueden entrar otros factores, que a lo mejor el trabajador labora de noche y contrata a un trabajador del hogar en el día y pues para él en la noche es cuando él requiere estar utilizando servicios del trabajador del hogar. ¿No? Entonces, a final de cuentas, quedan 60 horas como neto efectivamente a laborar. Es decir, se están laborando 12 horas más de lo que es una jornada normal. ¿Sí? En esa semana de 5 días más medio día. ¿No? Entonces digo, esto es como un dato porque en esta cuestión de las horas tienes que valorar si entonces manejas el trabajo, bueno, por lo de las horas extras, ¿no? Porque aquí no habría como que horas extras, ¿sí? O sea, no se da. En los otros sí se pudiera dar, después de la jornada sigues, pero aquí no, porque es de tiempo completo. Sí, ¿no? claro. Sí, entonces estaba pensando en una semana reducida, una jornada, pero no aplicaría en este caso.
Sí, Pero yo lo veo un poquito más pragmático. ¿Por qué razón? Porque en la jerga, digamos, común, utilizamos dos factores hablando del pago del sexto y séptimo día. Correcto. Dependiendo la jornada laboral. Hablamos de una semana inglesa, por ejemplo, de lunes a viernes. Aplicamos el factor de 1.4, si recordarás. Correcto. Si trabajamos de lunes a sábado, 1.16, números cerrados. Y saqué más o menos ese orden de ideas. Y al descansar día y medio, pues tu factor oscila más o menos en 1.27. Entonces, sacas tu salario diario, que es el salario mensual entre 30, ¿de acuerdo? Y lo multiplicarías por ese factor, entonces te da por consiguiente el día que cobras con tu día y medio de descanso, o en su caso el día que descuentas, ¿de acuerdo? Que también habría que verlo si se hace correctamente así. Así es. Porque en la práctica no se hace. Y fíjate que hay esos detalles en la plataforma. Por ejemplo, esto que te está diciendo la jefa del trabajo, que nada más vas que tienes día de descanso y medio. Sí. Entonces luego, para efectos de la plataforma, que no he tenido esa experiencia, pero te digo, no se puede. No se puede porque te dice, seleccione los días que labora el trabajador. No le vas a poner medio día. A la plataforma le tendrían que habilitar ahí medio tiempo. Sí, ¿no? Sí, Entonces sí. no se puede, porque es por días completos. Así es. Entonces, haz de cuenta, yo ahorita en mi experiencia, normalmente hay trabajadores que laboran para ciertos empleadores 2 días por semana. Entonces, nada más selecciono los 2 días que son de cada semana, y en función de eso se calculan sus cuotas obrero-patronales. Claro. Entonces, aquí quiero adelantarme, porque en esa parte de hablar de esa parte técnica de lo que es la plataforma, digo, no es complicado. Es meterte a la plataforma del Instituto Mexicano del Seguro Social, ims.gov.mx, y ahí viene en los encabezados el icono de trabajadores del hogar, ¿no? Entonces ahí le das un clic y ya te dice iniciar el trámite. Inicias el trámite y ya te dice datos del patrón, o sea, en este caso del empleador. Los capturas, RFC, CURP, correo electrónico, domicilio, datos del trabajador. ¿Sí? Entonces ahí tienes que poner los datos del trabajador. Entonces para eso necesitas también tener un expediente. O sea, eso es bien importante. Un expediente del trabajador, ¿sí? Con su acta de nacimiento, CURP, RFC, INE, todos los pormenores que sean ahí. Entonces, en función de eso, yo siempre les digo a los patrones, les digo, oye, pídele toda esta documentación, la oficial, ¿no? Más referencias y el croquis del trayecto de su casa a tu casa, al centro de trabajo o al área de trabajo, y con todo eso se me facilita. Se llena la información, se pone ahí los días, el salario base de cotización, y ya se genera el registro. Y ya cuando generas el registro, en automático te da la línea de captura. Y esa línea de captura viene, normalmente yo la tramitamos, la generamos en los primeros 10 días. Te voy a decir por qué. Porque en esos primeros 10 días sabemos que la fecha límite del pago es el día 20. El día 20 de cada mes. A más tardar el día 20 de cada mes es importante que se haga el pago. Si el día 20 es inhábil, se recorre al día hábil siguiente. Pero nosotros lo generamos normalmente en esos primeros 10 días para mandarle la línea de captura al empleador con tiempo, ¿sí? Recordándole que en ese día casi haga el pago. Porque es muy común que si no haces el pago el día 20, ya automáticamente ya dejaste desprotegido, o sea, el mes siguiente al trabajador. ¿Sí? Ahorita ejemplo, ya pasó noviembre. En los primeros 10 días generamos las líneas de captura, se pagaron todas, está protegido el trabajador a partir del 1 de diciembre al 31 de diciembre, o sea, se paga por adelantado. No se paga el mes que va corriendo. Entonces tienes que estar muy atento, en estar generando las líneas de captura en los primeros, vamos a pensar, 15 días a más tardar. Es mi recomendación, pero nosotros lo hacemos los primeros 10 días, ¿no? Entonces, se hacen los pagos, nos mandan la ficha de pago, etcétera, lo almacenamos y ya damos por cumplir. Pero ya hemos tenido situaciones en donde tienen incapacidad y no puedes hacer nada porque ya pagaste por adelantado, ¿no? Ahora regrésame lo que yo ya pagué. Regrésame, o sea, porque resulta que no. Y imagínate que sea de maternidad. Claro. ¿Sí? Entonces ahí es donde se complica, porque dices, creo que esta modalidad no ha sido muy clara, así a decir, oye, pues vamos a aplicar todas las de ley, o sea, toda la ley, porque no puedes aplicar la ley a una plataforma. ¿Sí? Entonces tienes que apegarte ahorita a la plataforma y digo, estás quedando bien, laboralmente lo puedes hacer, haces tu contrato de trabajo, das el buen trato al trabajador. En materia de seguridad social también
tratas de hacer las cosas igual, bien, pero no hay todavía mucha normatividad que no es aplicable. Pero fíjate, en base a lo que estás diciendo, yo saco una pequeña conclusión. Decías hace rato, bueno, yo ya di el primer paso, en tus palabras, decías, ya lo aseguré, a lo mejor no le pago lo que realmente devenga, pero finalmente ya le doy seguro social. Y volviendo con las preguntas frecuentes, porque siempre las preguntas hay donde muchas veces se despeja lo que no viene en ley. Y hay una pregunta que me quedó muy clara que dice, oye, ¿y qué pasa si, por ejemplo, te dan de alta con un salario menor al que realmente estás devengando? Y la respuesta es muy clara, y sí quisiera escuchar tu punto de vista. La respuesta del Seguro Social dice, no te preocupes, si te dan con un salario menor, las prestaciones derivadas de la ley de la ley de Seguro Social se te van a pagar en función del salario con el cual estés registrado. Y claro, es donde yo pensaría, y no me estarías perjudicando tu empleador a mi trabajador, porque si yo gano 14,000 en tu ejemplo y me das de alta con 7,000, a lo mejor mi incapacidad me la van a pagar con 7,000 y no sobre 14,000. ¿Cuál sería tu punto de vista en ese sentido? Pues digo, mira, entiendo tu buena voluntad y ya me dices de alta, pero espérame, ¿quién me va a pagar mi incapacidad? Ya no tú, el Seguro Social. Sí, fíjate que lo que yo he visto en la práctica, no se hace nada. Los patrones no se concientizan de los trabajadores, de decir, pues vamos, está mermando su salario, ¿no? Y no hace nada. O sea, claro, yo veo que raro el que yo creo que le da una compensación a ese trabajador, decir, bueno, claro, pues yo te voy a dar la otra parte porque no estás ganando lo que debería ser. Claro. Entonces, obvio que ahí pues aplica las de la ley, o sea, la ley dice que cuando un patrón afilia a un trabajador con un salario inferior, el trabajador puede denunciarlo y en ese momento el Seguro Social cobrar ese capital constitutivo o cobrar esas diferencias. Claro. ¿No? Sí. Entonces, por eso digo, hoy en día sí se dio un brinco del 2019, o sea, claro, del 2019 a la fecha, ya al decir, bueno, pues ya hay 100,000 trabajadores del hogar. Ya es ganancia. Ya se dio ese paso. Claro, claro. Sí, ya se dio ese paso del que estoy comentando, de 2.5 millones. Claro. Imagínate. Y yo conozco muchos choferes todavía que trabajan para un hogar y la verdad, en alguna ocasión me decía uno, fíjate que yo llevo 25 años trabajando para un artista. Sí. Para un artista y pues la verdad yo estoy muy contento de haberlo conocido, pues nos lleva, o sea, ando con él y en la farándula. He aprendido mucho y estaba muy desenvuelto el chavo. 45 años, 25 años trabajando, pues muy joven. La hace de escolta, la hace de chofer, la hace de mandadero. Sí. Y sin seguro social. Y luego le digo, oye, pero pues a final de cuentas tú tienes Dice, ¿cómo le puedo hacer para pedirle el seguro social? Claro. Le digo, ¿tienes elementos? Vamos a ver los elementos. ¿Te paga con cheque? No, me da en efectivo. O sea, y ahí le digo, no, pues en efectivo es un poquito más difícil comprobar el salario real. Claro, sí. A lo que voy es a lo que me estabas preguntando. Sí. No, pues yo nomás le pago 7,000. Claro. Pues es que él dice que le pagaban 14,000. No, yo nunca le he pagado 14. Va la negativa. Claro. Y contra esa negativa, pues, ¿qué elemento tienes? Pero fíjate, ahora sí que ojalá para la próxima se pueda dar, pues hay que invitar a un abogado. ¿Por qué razón? Porque en materia laboral, regla general, la carga de la prueba es del empleador y no del trabajador. ¿Estás de acuerdo? Claro. Si yo le digo al Seguro Social, oye, el maestro teléfono me paga 14,000 y me tiene dado de alta con 7,000, ¿de acuerdo? Por lo tanto, mi palabra es contra la de él. ¿Y quién tendría que demostrar técnicamente eso? Tú, no yo. Claro. ¿Estás de acuerdo? Sí. Aún y cuando me pagues en efectivo. Es más, te la pongo más sencilla. Es más, el capítulo 13 que ya has mencionado, en ningún lado dice que realmente se te puede pagar en efectivo. Dice, puedes pagarlo vía transferencia, cheque, lo que tú quieras. Me explicó, pero no vislumbra la posibilidad de ser efectivo. Pero siempre va a prevalecer la ley del trabajo. Totalmente, claro. Artículo 101. Exacto, ¿no? A eso voy, Porque incluso en la misma definición... Que quiero adelantarme un poquito por el horario. Sí. Fíjate que en la definición que sale en este diario oficial del 16 de noviembre, o sea, difiere de esa definición que viene en la ley del trabajo del artículo 331, que es el trabajador del hogar. Y aquí lo leo porque me pareció muy interesante. Dice artículo 239A de la ley del Seguro Social, reformada el 16 de noviembre de este año. Persona trabajadora del hogar es aquella que,
En la ley del trabajo no trae la coma. Dice, persona trabajadora del hogar es aquella que no sé qué. Aquí dice, persona trabajadora del hogar es aquella que, de manera remunerada, realiza actividades de cuidados, aseo, asistencia o cualquier otra actividad inherente al hogar en el marco de una relación laboral que no aporte, allá dice que no importe, ¿sí? Que no aporte para las personas empleadora beneficio económico directo. ¿Qué es lo correcto? Que no importe beneficio económico para la persona empleadora o que no aporte beneficio económico para la persona. No, yo creo que lo último, que no aporte. Claro. La definición que salió aquí en materia de seguro social me parece más acertada. Y eso ha sucedido en varias leyes. ¿Qué es la que prevalece? La de la Ley Federal del Trabajo. Entonces hay que hacer corrección a la Ley Federal del Trabajo. Prevalece la Ley Federal del Trabajo sobre esta, con todo respeto, sobre esta reforma a la Ley del Seguro Social. Aquí me podrán decir las obligaciones y otras cosas, cuestiones laborales. ¿Sí? No, yo no le hago caso a esto. Prevalece la Ley Federal del Trabajo. Ese es mi punto de vista. Sí, claro, totalmente, ¿no? coincido contigo. Entonces, por eso decía que en esto del salario también, obvio que si tú me dices, oye, pues la carga de la prueba va a ser para el empleador. Sí, y a lo mejor por ahí él tiene un papelito o el mismo contrato. Aquí el salario dice que yo le estoy pagando 7,000 pesos. Claro. ¿Sí? Aunque en la práctica le esté dando yo más. O que muchas veces los contratos quedan obsoletos. Y ahí quedó marcado. Claro. Ahora, aquí está estoy comprobando el salario que estoy pagando para efectos del seguro social. Sí. Y el trabajador está de acuerdo con ello toda vez de que llevo años pagándole esa cuota y está él considerando que ese es su salario percibido, ¿no? Porque así también, salario percibido, salario, o sea, que es la palabra. Sí, pero fíjate, yo digo, no en contra, desde luego, sino está muy bien. Simplemente sumando. Un trabajador no va a reparar en ese punto mientras no se dé la necesidad de tener un beneficio derivado de esa, digamos, de esa inconsistencia. Ya te ponía un ejemplo. Me voy de incapacidad, me van a pagar sobre 7,000 y no sobre 14,000. Ahora, pongo otro ejemplo. Ya lo platicamos. El 342 y 343, terminación de la relación laboral, con aviso de entrada 8 días antes de que se dé la terminación, dice: tienes derecho a que se te indemnice de acuerdo al artículo 50. Cuando tú me indemnizas, y yo puedo tener un asesor, ¿de acuerdo? Cuando tú me indemnizas, técnicamente me tendrías que pagar sobre 14,000, en el ejemplo que estoy platicando, ¿de acuerdo? Los 3 meses, bla, bla, bla. Claro. Y en la práctica dices, oye, pero siempre te di de alta con 7,000. La pregunta es, ¿no estás menoscabando la dignidad, el ingreso, la remuneración del trabajor? Sí. Y es donde él seguramente se va a dar cuenta. Claro. Y es donde podría llamar inclusive a ese beneficio que viene también la Ley Federal del Trabajo, que yo siempre lo aludo, artículo 18. En caso de duda, aplica siempre lo que más favorezca al trabajador. Claro, definitivamente. Y estoy de acuerdo. O sea, en este caso de esta persona que te digo que con 25 años trabajando, ¿no? Para él era muy difícil porque decía, fíjate que yo ya le he pedido incluso prestaciones y nada, o sea, seguro social, PTU, claro. O sea, no existe nada de eso, ¿no? A final de cuentas, decía, yo había un abogado, pero me dice que está bien difícil. Que incluso el mismo artista puede decir, ya ves que luego en los medios de televisión, o sea, te dicen, se desconoce lisa y llanamente la relación laboral, no sé ni quién es él. ¿No? O sea, digo, es un tema, como dices tú, ya en un abogado que tenga esa experiencia de haber ganado esos juicios, decir, no, mira, en estos casos se tiene que utilizar esta estrategia para poder tener todas las pruebas electrónicas, documentales, para poder comprobar esa relación laboral. Y sobre todo también ese salario. Claro, ¿no? claro. Porque si no, al rato el chofer va a decir, pues hasta me daba 1,000 pesos diarios para ir a la tienda a comprar pan, dulce, refrescos, porque ya ves que siempre en los choferes pues también el refresquito, el agua y todo eso, entonces hasta eso van a querer que sea formar parte del salario, ¿no? Pero fíjate que yo digo, siempre viendo en pro del trabajador, porque yo creo que esa es la filosofía, ¿no? Bien cito la Constitución y dice, aplica el principio de progresividad, y yo ese principio, hablando de una relación laboral, siempre todo lo que sume a favor del trabajador, bienvenido. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque te ponía ese ejemplo, bueno, cité un comentario de la nómina, del timbre de la nómina. La pregunta sería, ¿se tiene que timbrar la nómina? Desde mi punto de vista, sí. Ya mencionabas el artículo 101, ¿de acuerdo? Y el 101 dice
que el timbre que se haga para efectos fiscales va a tener el beneficio que también se considere como un recibo para efectos laborales. ¿Sí me explicó? Así es. Ahora, ¿y por qué lo quiero citar? Porque si tú vuelvo al ejemplo, y no soy tan insistente, vuelvo al ejemplo, si tú me dices, te doy de alta con 7, pero gano 14, la pregunta es, ¿mi timbre sería una prueba documental? Sí, definitivamente por los 7. Exactamente, por los exacta. 7. Ahí es donde yo decía, ya cuando demos el segundo paso, que es por donde yo quiero ahí exhortar a todos esos empleadores, de los que ya están en el primer paso, claro, dar ese segundo paso, decir, oye, vamos a subirnos ahora al régimen ya de tener esa tranquilidad como patrón. ¿Sabes qué? Me registro ante Hacienda como empleador, retenedor de salarios, claro, ¿no? Me registro ante el Seguro Social como patrón, ¿sí? Con mi trabajador del hogar. Y entonces empiezo a hacer las cosas como deben ser. Timbrar su recibo, ¿no? Hacerle su transferencia. Claro. Y de esa manera, bueno, pues ya si le quieres pagar la diferencia en efectivo por fuera, pues ya estás como quiera de una otra ahí librado, ¿no? Pero de otra manera, pues sí se le puede complicar, ¿no? Sí, pero sí. créeme que en la práctica muchos trabajadores del hogar desafortunadamente es más fácil que se vayan. Desafortunadamente, porque es tanta la presión a veces o la parte económica de los empleadores a que pues se les liquide. Claro. Digo, a mí la verdad no me ha tocado ver una liquidación, o sea, yo de las personas que llegué a contratar en su momento le dije, mire, tenga esta parte como una liquidación y la verdad se van agradecidas y yo creo que eso es algo, pues vamos, que para uno también le hace sentir bien. Claro. En ese sentido. Yo la verdad, afortunadamente me he sentido bien con esas personas que de una u otra manera en su momento en mi vida me han ayudado y hasta con la gente que me ayuda a manejar, o me ha ayudado a manejar, ¿no? Sí. Entonces, pues no sé si me lo permites ya adelante, un par de preguntas porque ya estamos en la parte final. Oye, qué rápido, Este programa dura 1 hora con 15 minutos y ya estamos pagando, ya estamos devengando tiempo extra. Tiempo extra, está bien. Para nuestros amigos. Ricardo Aguilar, el patrón debe timbrar y entregar un CFDI al personal que labora en este tipo de actividades haciendo los desgloses correspondientes. Gracias. Pues justamente lo que estábamos platicando. Así es. ¿No? Sí, la respuesta es sí. En la práctica muchos no lo hacen. Así es. Pero sí se debe hacer. Yo creo que tu filosofía es sana, o sea, ya debemos de empezar a capacitar a los empleadores, de acuerdo a los patrones, precisamente para que vayan haciendo todo en apego a la ley, ¿de acuerdo? Para que en su futuro pues estén tanto tranquilos ellos como los trabajadores, ¿estás de acuerdo? Claro. Y yo creo que esa es la filosofía, y bien dicen, hablando en cuestiones ya un tanto mundanas, que también es muy sano, dicen, pues simplemente el trato es como si tú requirieras ese trato, ¿no? Si tú quieres que te respeten, respeta. ¿De acuerdo? Claro. Si tú quieres que te traten con dignidad, pues trata con dignidad, ¿estás de acuerdo? Si tú quieres recibir una remuneración por tus servicios, pues también remunera, porque al final del camino, pues obviamente ellos trabajan por necesidad, ¿estás de acuerdo? Claro. Y me ha tocado trabajadores del hogar que les digo, ¿y cuánto están pagando? 200 pesos el día. ¿De qué hora a qué hora? Pues llego a las 9 de la mañana y salgo más o menos como a las 5 o 6 de la tarde. O sea, es increíble, claro, ¿no? Sí. Es mucho Sí, la jornada, y las actividades, digo, ya cuando me digo, eso se llama explotación. Claro. O sea, 200 pesos con todo respeto, por 8 horas de estarle fregando ahí a los trastes, al baño. No, y es muy cansado eso, muy cansado. Muy cansado. Sí. Pero bueno. Y sin embargo, por la necesidad que crees que tienen que estar ahí. Sí. Y yo digo, no, ¿sabe qué? Cambie de empleo. O sea, déjeme ver con quién la recomiendo, pero no se vale eso. Y ha crecido, en este año ha crecido por lo del COVID y todo eso, pues mucho, o sea, el desempleo también. Claro. ¿Por qué? Porque tuviste que pues dejar sin trabajo algunos días al trabajador del hogar. Claro, ¿no? Sí, totalmente. Pero creo que en esa parte sí tenemos que estar, pues ahora sí que promoviendo todo Pero tema, fíjate, ¿no? que yo en ese sentido, digo, nada más parafraseando tu frase, yo inclusive los cobijé, aun y cuando el COVID y demás, simplemente estuve atentos a estas personas, ¿no? ¿Requieres algo? Aquí está, ¿de acuerdo? ¿Requieres otra cosa? Aquí está, ¿de acuerdo? Simplemente. No, a mí me tocó hasta mandarles para los medicamentos porque se llegaron a contagiar, ¿no? Sí. Y con toda honestidad nos decían, ¿sabe qué? No voy a poder ir porque creo que ya me contagié por Sí, mi claro. hijo, tal. Y no yo se preocupe. mi frase decía,
al menos por humanidad. Sí. Son seres humanos, Así es. maestro. Y por eso el término que los trates con dignidad, con respeto, ¿de acuerdo? Que no menoscabe su propia persona, su dignidad, porque realmente merecen ese trato de humanos que somos, ¿no? Así es. Sí, digo, eso es creo que la intención de la Organización Internacional del Trabajo, claro, del mismo Seguro Social, de la misma Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Totalmente. Toda vez por las demandas que ha habido también de los trabajadores del hogar, de maltrato, claro, de acoso, de muchas cosas, ¿no? Sí, totalmente. La esclavitud, incluso explotación, claro, vamos a llamarlo exacto. así. Veda Cruz dice, si una persona cotizó con un patrón, pero ahora trabaja como empleada del hogar, ¿sus semanas se van a sumar o no es compatible? Definitivamente, muy buena pregunta. Sí suman. Sí, claro. O sea, están en un régimen obligatorio en ambos. Ajá. Estuvo con el primer patrón en un régimen obligatorio. Muy buena pregunta. Sí. Esas semanas van a sumar a las que sume de ahorita como trabajador Totalmente. del hogar, para que algún día tenga derecho a una pensión. Y yo nada más sumaría 2 comentarios, si me permiten. Primer comentario, si tú dejas de tener una relación laboral, ya sea del hogar o una convencional, el artículo 151 de la propia Ley de Seguro Social dice que dependiendo la temporalidad que no hayas cotizado el Seguro Social, dependiendo son menos de 3 años, de 3 a 6 o más de 6, en el momento que te inscribas se reconocen. O cotiza 26 semanas, se reconocen, o cotiza 52 semanas y se reconocen. Perfecto, ¿Estás sí, de deben acuerdo? tenerlo muy presente. O sea, ese es un dato muy bueno, ¿de acuerdo? Sí, entonces, para que no dejen y vayan acumulando sus semanas. Correcto. ¿Qué obligaciones fiscales tiene una persona si ocupa los servicios de una empleada del hogar? Pues las obligaciones fiscales serían nada más la de retenedor. Así es. O sea, no va a tener ingresos de ningún tipo. Digo, el hecho de que sea asalariado el padre de familia o ambos, ¿no? Sean asalariados, pues no ninguna obligación. Claro. Ellos para con el trabajador del hogar simplemente inscribirse en el RFC, tramitar firma electrónica y todo eso, y retenedor de salarios. Así es. Que seguramente tampoco lo van a hacer, ¿qué crees? Y está también los impuestos locales. Claro, claro. Y ya una vez que te inscribiste ahí, entonces viene la obligación de los impuestos locales. Sí. Infonavit, pues no, que ni se preocupen, ni PTU. De eso está exceptuado, ¿no? Pero es lo poco, o sea, lo menos. Así es que eso es discriminatorio. Totalmente. Porque a los demás trabajadores sí les dan habitación y a nosotros no. Así es, ¿no? Así es, totalmente. Porque a los demás sí les pagan PTU. Al rato va a venir esa demanda también a solicitarlo, ¿no? J. Alberto Pacheco, buenas tardes, contadores. Excelente tema. Ahí va una pregunta. Si un patrón tiene su domicilio fiscal en su casa y ese domicilio lleva a cabo sus actividades empresariales, allí el trabajador doméstico, trabajador del hogar, por favor, también hace su labor. ¿La nómina que se le pague al trabajador es deducible? Ya lo comentaste que no. Si es un trabajador del hogar, literalmente hablando, no es deducible. No es deducible. Si es un trabajador de tu actividad empresarial, ya es otra cosa. ¿De acuerdo? Así es, Obligaciones como a cualquier hijo de vecino. Y tampoco no lo puede dar de alta en una actividad empresarial a ese trabajador del hogar. No, claro, ya lo platicamos. No. Salvo que él sí lo requiera para esa actividad que lo tiene en su mismo domicilio. Ahí también hay algo bien importante. Fíjate que hay una pregunta que viene en esa sección de preguntas y respuestas que tiene la plataforma del IMSS, que si el trabajador del hogar paga impuestos, así dice. Si el trabajador del hogar paga impuestos. Ojo con la pregunta. No es para el patrón, es para el trabajador. Claro. Y dice que no. Que no. A mí también me llamó muchísimo la atención, por eso cuando tú decías, oye, es que, ¿qué pasa con materia de impuesto a la renta? Y yo dije el comentario, en materia de ICR no hay nada que deslinde o consigue como ingreso exento a lo que yo le pago a trabajador del hogar. Por lo tanto, si yo le pago 10,000, retengo. En tu ejemplo, fíjate, a ojo de buen cubero, págale 14,000, seguramente el impuesto oscilaría más o menos en 1,300, 1,350 pesos, seguro, de impuesto a la renta. Entonces ya no va a ganar 14,000, 14 menos impuesto a la renta. Claro. Entonces, le tengo que retener, si alguien decía obligaciones fiscales, timbra el CFDI, retén impuesto a la renta y decías, paga impuestos locales. Así es. No sé, digo, es como si en preguntas laborales en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social te dijera que si los jornaleros del campo pagan impuestos sobre la renta y que te digan que no. Letra muerta. No, ellos no tienen por qué decir nada. Es más, fíjate, de acuerdo a la pregunta que nos hicieron, yo nada más complemento otro comentario para que no se me vaya. Hay también que viene una pregunta frecuente. Oye, ¿qué pasa si trabajo con varios patrones de acuerdo a la misma vez? Multimodal, ¿estabas de acuerdo? O multipatrón. Y la respuesta dice, no te preocupes, cada patrón te tiene que dar de alta en el Seguro Social.
Cuando la regla general del Seguro Social dice que si tú trabajas con varios patrones, ellos se tienen que poner de acuerdo para que coticen como tope 25 UMAS. Y esto no lo dice en esas preguntas frecuentes. Claro. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. Entonces ahí hay que buscarle, digo, en la práctica sí te da la plataforma para ello. Ajá. Cuando lo está llenando el trabajador. Okay. O cuando va el trabajador del hogar, va al Instituto Mexicano del Seguro Social y le pregunta, ¿para cuántos patrones laboras? Para 2, para 3. Ok. Dame los datos sí, traigo la información de cada uno de ellos. Me encomendaron que me dieran de alta. Y ahí los vas agregando patrón 1, patrón 2, patrón 3. Pero muchas veces, eso sería que el trabajador fuera al Seguro Social, porque él no lo va a poder llenar en la computadora. Claro. Con todo respeto, toda esta información de la que estamos hablando. Es muy complicado. Sí. Entonces, el Seguro Social sí le puede ayudar, ¿sí? En ese caso. Pero cuando no es así, entonces da la segunda opción, que cada patrón llene con base en los días que paga y en el salario que paga. Obvio que es un poquito difícil, con todo respeto, que un trabajador del hogar llegue al topado, ¿no? A los 2,250, porque normalmente abarcan 2 o hasta 3 trabajos, ¿no? De a 500 pesos diarios, serían 1,500, de a 800 pesos diarios, ya estamos hablando de un muy, muy buen salario. Claro. Entonces ya 2,400 más o menos le llegaría al tope, ¿no? Ok. Pero creo que en la mayoría de los casos... Pero se puede dar, ¿eh? Se puede llegar a dar, digo... Sí, un trabajador que se ande ganando ya, o vamos, un chofer, ¿no? Que ande ganando ahí más los 2,000 pesos diarios. O sea, claro. Sí se puede llegar a dar, como todo, ¿no? Bien, contador contado, pues es un amigo. Saludo. Un amigo. Hola, César. Sí. Te mandamos saludos desde México a Puebla. A Puebla, ¿no? Dice, buenos días, contadores, en especial el maestro José Antonio. Gracias, César. ¿Qué podemos esperar ante la reforma de vacaciones dignas que se pospone para el próximo año? Bueno, ese es un temazazo, ¿eh? Yo nada más, a propósito de la pregunta de César, yo te diría, y hay comentarios que inclusive yo he escuchado de algunos abogados que con todo respeto yo pues nada más escucho y como los changuitos, nada más veo y no opino. Pero hay dos posibilidades. La reforma en materia de vacaciones ya es una realidad. De hecho, hasta las noticias lo están diciendo que la Cámara de Senadores ya la aprobó, ¿de acuerdo? Sí. En donde mi punto de vista, salvo tu mejor opinión, y va mucho en función de la pregunta de César, si yo cumplo un año, que también aplica para trabajadores del hogar, que quede claro, ¿de acuerdo? Para todos. Si yo cumplo un año en 2022, pero disfruto las vacaciones en 2023, mi punto de vista es que le aplica la reforma de las vacaciones con el número de días que se van a disfrutar con el 2023, no con la ley del 2022, ¿de acuerdo? Partiendo del segundo artículo transitorio del decreto que dice, los contratos individuales o colectivos de trabajo que se encuentren vigentes y empaten con este decreto van a ser aplicables, ¿de acuerdo? Siempre y cuando sean en favor del propio trabajador. Claro. Y ya es donde hay una serie de opiniones que dicen, oye, pero es que las vacaciones las cumplió en 2022, entonces ya se devengaron. Oye, ¿y en dónde queda entonces el artículo 81 de la propia Ley Federal del Trabajo que dice que para efectos de disfrutar las vacaciones, a partir del año que cumplió las vacaciones tengo 6 meses para disfrutarlas? Claro. ¿Me explicó? Sí. Pero bueno, mira, ahí yo creo que para nuestros amigos, y yo también tengo mi opinión particular, ¿no? Que a lo mejor puede ser diferente a la tuya, a la de otras personas. Yo mi opinión es que digo, a ver, hay una reforma, una cosa es devengar y otra cosa es disfrutar. Claro, ¿no? Totalmente. Entonces, es como para efecto, y lo pongo como ejemplo, cuando tú das de alta a una persona ante el Seguro Social, desde el primer día, y lleva una lógica, desde el primer día está devengando la parte proporcional del aguinaldo y la parte proporcional de las vacaciones. Correctísimo hasta ahí. Eso es lo que debes tú, ¿no? Sí. Entonces, si ese trabajador al mes te renuncia, tú en ese momento haces un cálculo y dices, los días de aguinaldo que te debo, proporcionales, claro, te los pago. Correcto. La parte de las vacaciones y su prima vacacional que te debo, te lo pago, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de las empresas, todas las empresas tienen la obligación de provisionar la contingencia de las vacaciones y de la prima vacacional y del aguinaldo diario, ¿sí? Que no ya cada mes, que hagan esa provisión.
Luego así entonces, cuando ya llega a ese periodo, Ajá. ellos ya deben tener al 31 de diciembre lo que está devengado, registrado en contabilidad. Ahora, de ahí, en mi opinión, Sí. en un ejemplo como el que mencionas, el trabajador entró en noviembre del 2021. Sí. A noviembre de 2022 Ya cumplió cumplió. un año. Sí, ¿sí? sí. Ella tiene derecho a 6 días, ¿no? Obvio que yo en mi persona, yo registro esa contingencia, ya te debo 6 días de descanso nada más. De descanso que con goce de salario. Correcto. ¿no? Con goce de salario íntegro. ¿sí? Obvio que yo lo registro, esa contingencia, y registro la prima vacacional. Tú ya tienes, en este caso, tú ya tienes 6 meses para disfrutarlo. Correcto. Yo desde ahorita estoy a disposición de ese dinero y de esa prima. ¿Sí? Y obvio que el trabajador puede decir, no, pues a mí me conviene hasta marzo de 2023 porque entonces ya no van a ser 6, van a ser 12. Desde mi punto de vista, Ajá. no es que tenga un efecto retroactivo en perjuicio del trabajador, nunca lo estoy perjudicando. Claro. Le estoy reconociendo su adeudo que yo tengo con él al día de hoy, ¿no? Entonces, por lo tanto, independientemente de que él descanse su salario, yo le voy a entregar, en el momento que él lo decida, a ver, aquí tienes tu dinero, lo que te debo, y toma tu prima vacacional sobre de esa misma base. Así me voy a mantener en esa posición, yo desde mi punto de vista, Claro. ¿no? Claro, lo he checado con algunos abogados, tienes razón, estás bien, ¿no? Pero a lo mejor, pues digo, son los abogados, no la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Claro. Pero mi argumentación lleva una lógica. Ya tendríamos otro programa para hablar de este punto en particular. Así es. Sin embargo, cuando una persona entró en mayo 2022 y cumple vacaciones a mayo 2023, entonces ahí sí hago una proporción de vacaciones de 6 días de mayo a diciembre y de 12 días de enero a mayo. O sea, con la parte numérica. Esto te lo digo como un precedente de lo que fue la PTU. En donde tuvimos que seccionar la PTU conforme a la ley anterior y conforme a la ley nueva. Hasta ahorita no se ha pronunciado nada en contrario. Vamos, porque lo hicimos equitativo. Claro. ¿no? Con los topes y sin los topes. Entonces, por eso lo dejamos, claro, hay que dejar pasar ahí 5 años para ver, o mínimo 1 año, porque prescriben las obligaciones al año en materia laboral. Entonces, por ahí creo que hay que fíjate que como que yo quiero en ese sentido que todos los expositores de CADEFI estemos en la misma corriente. Claro. Bien o mal, como lo decía por ahí el maestro. Siendo consistentes, ¿no? Raúl Amezquita, en paz descanse. Que bueno, pues ahorita me acordé que él siempre decía, bien o mal, pero sé consistente. Un maestrazo. Así es, pero siempre dijo, bien o mal, pero no deberíamos tener duda, ni siquiera aquí nosotros. Claro. Aquí es consensar y decir, vamos a convencernos, y esto porque somos, mira, los que nos ven están esperanzados en nosotros. Y si nosotros estamos que yo pienso esto, yo pienso y llega otro, no, pues pobres, porque van a decir, híjole, pues me dejaron igual o me dejaron peor. ¿Qué camino voy a agarrar, verdad? Y quiero que CADEFI sobresalga, y sobre todo también nosotros sobresalgamos en esa parte, que seamos decisivos, ¿no? Que no tengamos duda, porque tú eres experto. Yo soy experto y el licenciado Rubén Santillán es experto, y así. Tenemos a varios expertos aquí. Claro. Oye, ¿y de todos los expertos no se puede hacer uno? Claro que sí lo podemos hacer. Claro. Y eso ya lo viví yo en una comisión de un colegio en donde desafortunadamente no llegábamos a ese consenso y dije, ahí nos vemos. Con todo respeto, porque si todos los especialistas que hay ahí no llegaban a un consenso, pues vamos. Bueno, que claro, en la Cámara de Diputados y Senadores no llegan a un consenso. Bien, maestro José Antonio, pues muchísimas gracias. Creo que es un placer platicar estos temas, ¿no? Como bien decías, te agradezco mucho porque es la primera vez que estamos. Ya habíamos tenido la oportunidad de estar en un curso, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y nos fue muy bien. Entonces creo que pues la idea es esa, ir sumando, ¿no? Totalmente. Ir sumando con nuestras aportaciones, prepararnos bien. Digo, yo en lo particular siempre me preparo. Además de que tengo esas experiencias, yo digo, capacitación con experiencia. Si no tiene la experiencia, yo mejor no me paro. Yo no hablo de normas de información o de precios de transferencia, porque no tengo esa experiencia. Pero en todo lo demás de lo que yo he estado platicando aquí, tengo el mismo caso. Claro. ¿no? Muchísimas gracias. No, al contrario, agradecido soy yo. Mandamos un saludo a nuestra gran audiencia. Y bueno, yo encantado de estar con ustedes. Perfecto, pues así será. Gracias. Sale, gracias a ti. Hasta luego, amigos.